Hola a todos, en este episodio vamos a ver cómo utilizar un pulsador como entradas en el microcontrolador PIC 16F887 para poder encender y apagar un LED. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es este pulsador está conectado en configuración de pull down al pin RB0 del microcontrolador y en el pin RB1 tenemos conectado un LED. Y como mencionábamos, lo que queremos hacer es que con este pulsador como entrada podamos encender el LED. El LED se quedará encendido hasta que yo vuelva a presionar y soltar el pulsador. Entonces presiono y suelto y el LED enciende. Presiono y suelto, el LED apaga. Entonces vamos a mirar cómo se hace. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que queremos hacer y lo primero obviamente es el esquemático. Aquí tenemos el reset, que es el pulsador a tierra con un capacitor de 22 picofaradios, la resistencia de 10K a 5 voltios. Aquí tenemos los pines de alimentación, tierra y obviamente acá el pulsador en configuración de pull down conectado al pin RB0, que es el pin número 33, y el LED a RB1, que sería el pin 34 con una resistencia de 150 ohmios y el LED rojo. Básicamente lo que queremos hacer en el bucle es esto. Si presionamos el pulsador y el pulsador es 1, él se va a otra subrutina o a otro bucle, pero si no, él se regresa al bucle principal. Si sí, significa que yo presioné el pulsador pero aún no lo he soltado, entonces va y evalúa cuando lo suelte, al soltarlo sería equivalente a que el pulsador fuera 0, pero si no lo he soltado, él vuelve y retorna a esta subrutina, entonces donde se va a quedar ahí esperando pues que uno efectivamente suelte el pulsador. Una vez lo haya soltado, se trata de cambiar de estado, es de complementar o de aplicarle el complemento al contenido del puerto B, pero lo hago con una operación lógica AND y el número hexadecimal 10 equivalente a casi lo mismo que sería ARB1 con un 1 acá. Y por las propiedades de la operación lógica AND, pues solamente dejaría pasar el valor de RB1 y ahí terminaría el ciclo. Nos vamos a apoyar en el mapa de memoria del PIC 16F887. En este caso, pues necesitamos configurar el puerto B que tiene asociado el registro de configuración TRISB, siendo este el banco 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces, en el puerto B vamos a configurarlo los pines con el TRISB respectivamente, ¿sí? Pero el puerto B adicionalmente hay que configurar en las entradas o salidas digitales, porque sus pines en su gran mayoría contienen entradas analógicas, entonces eso lo hacemos con los registros ANSEL y ANSEL H. Para que sean entradas o salidas digitales, estos dos registros deben estar en 0, entonces debemos asegurarnos de que eso ocurra, y estos dos registros, como vemos, están en el banco 3. También necesitamos la instrucción de complemento, que es la instrucción COMF. Esta instrucción lo que hace es el complemento del contenido del registro y se puede almacenar bien sea en el mismo registro o en W. La sintaxis pues obviamente es COMF, donde F es el registro sobre el cual va a actuar y D el destino, bien sea el registro W o el mismo registro que se encuentra. Entonces como ejemplo tenemos aquí un registro que lo hemos ubicado en la posición 2.0 del banco 0, después hablaremos de eso. Esta instrucción lo que hace es cargar el literal, o sea este valor, al registro W y este valor se encontraría entonces en la memoria de programa y lo almaceno en el registro que hemos creado acá, que es rec. Le efectuamos el complemento, pero el resultado lo guardamos en W y luego lo enviamos al puerto B y va a retornar. El resultado que obtendríamos es que si este es el valor de W o el literal, pues en el puerto B veríamos el complemento, se denegaría cada uno de sus bits. Y el registro de propósito general ubicado o localizado en la posición 2.0 es este, precisamente en el banco 0. Los registros de propósito general son aquellos que nosotros podemos utilizar. Entonces aquí tenemos desde la posición 2.0 hasta la posición 7F. Recuerden que estas direcciones son en hexadecimal. También tenemos en el banco 1 desde la posición A0 hasta la EF, en el banco 2 desde la 120 hasta la 16F y en el banco 3 desde la 1A0 hasta la 1EF. Bueno, entonces ahora vamos a mirar cómo implementamos eso en el lenguaje ensamblador.
Aquí ya tenemos hecho el código. Lo que vamos a hacer es explicarlo para que analicemos básicamente qué es lo que se debe hacer. Entonces hemos declarado, bueno, el inicio normal a partir de la posición 5 de la memoria de programa. Más adelante les hablaré de por qué aquí. Entramos al banco 1 y recuerden que en el registro de estatus es donde se configuran los bancos. En el banco 1, como vimos hace rato, está el registro trisB. Entonces el trisB funciona que si le coloco un 1 a un bit de este registro, pues ese bit tiene asociado un pin. En este caso tendría asociado o controlaría las entradas y salidas en el pin RB0, y como en la entrada está el pulsador, entonces obviamente el 1 significa entrada y los 0 significa salida, o sea que el resto del puerto B va a quedar como salida. Como mencionamos, debemos entrar al banco 3 para configurar los pines digitales, y eso lo hacemos ajustando ceros en los registros ANSEL y ANSEL H para que todos los pines queden como entradas y salidas digitales. Regresamos al banco 0 y ahora sí efectuamos el bucle. En el bucle tenemos el pull 0, que es instrucción de salto condicional, en la cual verifica el contenido o el valor del bit 0 del puerto B, y si es 1, esta va a saltar a la siguiente instrucción. Si es 0, ejecuta la siguiente instrucción, y si es 0, pues él se queda haciendo este ciclo aquí. En el momento en que sea 1, salta aquí a verificar cuando es 0, porque si él pasa es porque aquí presionamos el pulsador, y luego pasaría a verificar cuando lo soltamos, haciendo el mismo proceso, solamente que ese C, si es 0 salta, pero si es 1 ejecuta la siguiente instrucción. Una vez se haya soltado el pulsador, se efectúa el complemento del puerto y se le hace la operación lógica AND, como habíamos mencionado antes, de manera tal que deje pasar solo el estado del LED, que se encontraría ubicado en RB1, y ese valor lo enviamos al puerto B, y eso es lo que hace este código o este firmware. Compilamos. Entonces vamos a ver ahora qué sucede con el microcontrolador. Vamos a probar la primera versión que acabamos de hacer. Entonces, si observamos acá, si yo presiono y suelto, él intenta como apagar, enciende, apaga, pero mire, aquí volví a presionar y no apagó. Apaga, no encendió, intenta encender pero nada, tampoco, no lo logro. Y así, o sea, él tiende como a fallar. Esto es debido a los rebotes mecánicos generados por este pulsador, y hay formas de limpiar un poco esta señal usando analógicamente un filtro RC, digamos un capacitor o algo que permita que esos rebotes mecánicos no se generen. Pero para solucionarlo nosotros vamos a utilizar el mismo lenguaje ensamblador, de manera tal que este fenómeno no se presente, ¿sí? Entonces vamos a ello. Bueno, aquí ya tenemos los cambios necesarios para eliminar los rebotes mecánicos. Lo primero es crear dos registros, con A localizado en la posición 2.0, con B en la posición 2.1. Entonces vamos a generar dos contadores. Lo que le agregamos aquí fue inicialmente cargar los contadores con los números FA y 03. Entonces básicamente estos valores fueron generados de manera tal que este contador se decremente 3 veces, y al decrementarse, como cada instrucción se ejecuta en un microsegundo, debido a que el ciclo de instrucción es igual a la frecuencia de oscilación sobre 4, y como la frecuencia de oscilación es 4 MHz, entonces eso nos da un periodo de un microsegundo, de manera tal que al decrementar este contador las 3 veces nos daría el valor equivalente a 10 milisegundos, que es lo que nosotros aproximadamente necesitamos al decrementar estos contadores. Una vez se ha cargado esos valores, se hace la verificación y luego se va a decrementar ese primer contador. Lo decrementa una vez, termina, salta, decrementa el contador una vez, se devuelve acá, vuelve a decrementar, y mientras este contador no se haya terminado, pues él no va a pasar acá, de manera tal que haría 3 veces esto básicamente, y ahí tendríamos el tiempo. Y lo mismo hacemos acá abajo, volvemos y cargamos los registros y hacemos los decrementos. Entonces compilémoslo, y para que se den una idea voy a simular aquí, y entonces vamos a ejecutar acá F7 acá, presiona el pulsador, ¿sí? Como ven, el pulsador quería como presionado. Aquí tenemos el 1 y él va a empezar a decrementar el contador. Entonces miremos, vamos a ajustar aquí la pantalla,
Sí, miremos cómo lo decrementa. Entonces estos decrementos acá es lo que nos da el tiempo para soltar, digamos, el pulsador. Sí, entonces el decrementa, va decrementando y pasaría acá y lo haría esto 3 veces. Y esa es como la idea de lo que se necesita hacer, ¿sí? En lo demás, pues obviamente lo mismo. Más adelante veremos cómo reemplazar esto de manera más eficiente, ¿sí? Y bueno, eso es todo. Espero les sirva. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.